Iniciamos, hermanos, les damos la más cordial de las bienvenidas. Queremos pedirles que en el nombre de Jesús, en esta noche venga sobre nosotros un espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos asimilar el tema y poder trabajar en función de lo que está pasando alrededor, y que en el nombre de Jesús nosotros podamos tener esa unción que tienen los hijos de Isaacar, es decir, la tribu de Isaacar, ser expertos en conocer los tiempos. Quisiera hablarles del caballo rojo en esta noche. Cuando nosotros vemos, quizás el tema es un tanto, porque a mí me gusta combinarlo, porque no solo se trata de conocer, de saber escatología, sino que se trata de aplicarlo en una forma devocional a nuestras vidas. Cuando vemos Apocalipsis, capítulo 6, a partir del versículo 2, comienza el Señor a mostrarnos a través de su palabra. Esta fue la revelación que le dieron al apóstol Juan. Entonces dice, miré, leo el versículo 2, ya le voy a poner el versículo el cual estoy utilizando de base. Nada más quiero ponerle un cimiento para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar esta noche en función del caballo rojo. Vamos a ver de qué se trata, hacia dónde o cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida familiar, a nuestra vida espiritual, y cómo nos avisa el Señor a través de su palabra, de acuerdo a lo que está ocurriendo alrededor en los 7 escenarios escatológicos. Porque le comento algo, los 7 escenarios escatológicos no es que solo pasan cosas a nivel del escenario familia, no, sino que cada uno de los escenarios, cuando ocurre algo, lo que hace es afectar a los demás escenarios. Entonces, cada día se están actualizando, cada día se están moviendo los 7 escenarios escatológicos, y eso nos da el pie y nos hace el llamado de atención para que, así como dice la palabra en Proverbios, que la cigüeña conoce su tiempo, y que aún los animales, el Señor hace la analogía, conoce su tiempo, y que nosotros sepamos que así como así como el pueblo de Israel, pero en este caso nosotros que somos sus hijos, podamos estar listos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, pero prepararnos. Es que la iglesia, miren, nosotros solo a veces, y eso le agradezco al Señor porque nos permite a nosotros los ministros poder llevar una palabra. Miren, no solo es estar preparado en paz y santidad, sino que es saber cómo enfrentar y a qué nos vamos a enfrentar mientras Cristo no venga. Porque usted dirá, pastor, sí, yo estoy listo, estamos en paz y santidad, sí, pero mañana es otro día. Si no viene mañana, si no viene en un mes, si no viene en un año, nuestros hijos van creciendo, nuestros nietos están creciendo, a veces nos toca trabajar en otro país, hacer tantas cosas que nos pueden desviar la atención. Entonces se da cuenta. Entonces mire, la iglesia primero tiene que estar preparada en paz y santidad, esperando la venida del Señor. Uno, pero lo segundo es que mientras Cristo no venga por su iglesia, nosotros tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar mientras Cristo venga y cómo enfrentarlo. Eso es lo que toca como iglesia desarrollar. Apocalipsis 6 nos habla de 4 caballos, 4 jinetes, 4 caballos. En el versículo 2 dice, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El caballo blanco lo que hace y nos habla aquí es que nos habla de corona. ¿Quién tiene corona? El rey. Es que el enemigo copia, el enemigo siempre va a copiar lo que Dios hace para confundir al pueblo. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, tenemos que estar llenos de su espíritu, tenemos que estar preparados. Por eso le decía, saber si lo que estamos viendo es de Dios o no es de Dios. Porque, por ejemplo, van a haber falsos profetas, falsos maestros, que nosotros tenemos que tener cuidado de que escuchamos, pesarlo a la luz de la palabra en este último tiempo. Esa tiene que ser nuestra cultura como iglesia. Entonces vemos aquí que el caballo blanco, el primero que sale, el Señor en Apocalipsis 6 nos lo enseña. Dice, miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. El caballo blanco es el primero. El caballo blanco nos habla de paz. Dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, entonces cuando se abre el primer sello, sale el caballo.
Entonces, mire, aquí hay algo que yo quisiera ponerlo en contexto, aunque más adelante voy a tratar de explicárselo, porque sí quisiera trasladarle despacio, que usted lo asimile y que más que conocimiento usted esta noche diga, ok, voy a prepararme, pero no solo voy a estar no voy a estar en paz y santidad con toda mi familia, con todos los que yo tengo que hacerlo, no, me voy a preparar para conocer contra qué voy a luchar, contra qué me voy a enfrentar y cómo hacerlo, que dice la palabra en función de eso. Dice que cuando se abrió el segundo sello, Apocalipsis 6:3, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo. Dice que, eso está en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 6:3, cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Entonces aquí es donde sale el caballo que nos ocupa. Se rompe el primer sello, sale el caballo, para ponerlo en contexto y mostrarle hacia dónde lo llevamos. Mire, en Apocalipsis 6 lo que nos enseña es, para aplicarlo en este tiempo, es que se rompe el primer sello, sale el caballo blanco. Él, supuestamente, ese caballo blanco, lo que es el jinete del caballo blanco, el jinete apocalíptico, lo que trae es una falsa paz. Y usted sabe que dice que habla que tiene una corona. Hay cierta iglesia que usted conoce, que es la iglesia imperial, que se le relaciona con esa falsa paz, porque si usted se recuerda, están haciendo, que más que haciendo, ya se estableció el tratado de establecer una sola religión, es decir, establecer una sola religión, y eso se llama ecumenismo. Pero este jinete del caballo blanco trae paz, una paz relativa. Esa paz se necesita en este tiempo de guerra y se va a ver cómo se rompe. Cuando dice que el Cordero abre el segundo sello, porque aquí estamos hablando de sellos, entonces dice que cuando se abre el segundo sello, eso está en Apocalipsis 6, ahí lo puede ver usted a partir del versículo 1, dice que sale el segundo jinete, y este jinete es el jinete del caballo rojo, del cual vamos a hablar. Pero antes de hablar de ese jinete, le quisiera poner en contexto para que podamos tener una visión amplia de hacia dónde lo quiero llevar por el Espíritu Santo. Entonces, sale el jinete rojo, y como lo ve usted ahí, bueno, ya se lo voy a mostrar, dice que el jinete rojo, lo que se le concede a él es quitar la paz, y este jinete trae una espada, y sobre eso vamos a hablar en el orden escatológico. Entonces el jinete quita la paz que se estableció con el jinete del caballo blanco. Luego se abre el tercer sello, y en el tercer sello sale el caballo negro. El caballo negro se relaciona con el petróleo, con la economía. Entonces lo que hace es que trae una balanza, dice, y ese jinete lo que hace es afectar la economía, cosa que ya se está viendo. Y luego dice que en el cuarto sello lo que hace es que sale el jinete, en algunas versiones dice que es el jinete amarillo, en otras versiones le da otro color, pero este jinete lo que trae es pestes, enfermedades. Entonces mire, para que nosotros entendamos cómo funciona lo escatológico, creo que la mejor explicación, y voy a aprovechar para tomar agua, mire, la mejor explicación nos la dio el apóstol Sergio, y el apóstol Germán nos lo ha enseñado también. Miren, lo escatológico, cuando se habla, porque están los sellos, miren, los sellos, los 7 sellos, cuando se cumplen, habilitan las trompetas. Cuando se cumplen las 7 trompetas, van a habilitar por último, para llegar a eso, están los truenos que al apóstol Juan no se le permitió. Entonces, mire, los sellos habilitan las trompetas habilitan las copas. Y eso ocurre entre cuando la iglesia es levantada, que es arrebatada, hasta el final de la gran tribulación. Esos sellos, trompetas y copas ocurren, le repito, entre cuando la iglesia es levantada, ahí vamos a ir nosotros, y hasta que llega al final de la gran tribulación, baja el Señor, ocurre la guerra de Armagedón, luego el Señor establece el reino milenial, pasan los 1000 años, luego viene el juicio del trono blanco y viene toda una eternidad futura con el Señor, viviendo con bendición como el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, en este orden de ideas,
Apocalipsis 6:4, de eso vamos a hablar, dice, entonces salió otro caballo rojo, aquí está, segundo sello. Perdón, es que se me olvidó explicarle, o lo había dejado. Entonces, mire, los sellos se rompieron. Entonces, cuando se rompe un sello, es como cuando usted abre la botella de agua y la deposita en este vaso. Si usted se fija, yo no me lo he tomado todo. Entonces, el sello ya se rompió, pero poco a poco se van dando los hechos, así como poco a poco uno se toma el agua. Entonces poco a poco se van desarrollando los hechos. Es decir, no es que se rompe el primer sello y se tiene que cumplir todo lo del primer sello para que venga el segundo. No, los sellos se rompieron desde el año 1900, desde ahí se rompieron los sellos. Entonces todos estos acontecimientos han venido pasando, pero hoy se han acelerado, hermano. Entonces vemos aquí que dice, entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, que los hombres se mataran unos a otros, se da cuenta, división, pleito, guerras, y se le dio una gran espada. Entonces este caballo rojo del cual quisiera hablarle esta noche, es un caballo que cuando lo vemos en el orden escatológico, Dios lo permite porque se rompe el segundo sello, sale el caballo rojo y lo que trae es una influencia, no se le olvide, es una influencia espiritual, de manera que se rompe la paz, hay enemistades entre los pueblos, porque cuando usted lee Apocalipsis 6:1, dice, y vi, dice, y el apóstol vio, el apóstol Juan vio, dice que eran multitudes de multitudes que estaban delante del trono del Cordero. Entonces, este caballo rojo, hermano, lo que trae es guerra, quita la paz del mundo, lo que trae es división, pleito entre hermanos, entre pueblos, entre naciones, entre etnias, dice otra versión, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿cuándo o cómo opera el caballo rojo? El caballo rojo lo que hace es operar de manera que usa esta espada para influenciar espiritualmente hablando los pueblos, las etnias, las naciones, las iglesias, los cristianos y los no cristianos. ¿Cómo lo hace? Estableciendo guerras, divisiones, pleitos entre los pueblos, quitando la paz. Y eso, hermano, ya lo estamos viviendo. Por eso le digo, mire, los sellos habilitan las trompetas habilitan las copas. Mire, nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Porque la iglesia, mire, la iglesia, si me preguntara en función de las trompetas, ¿dónde estamos? Nosotros estamos a punto de llegar a la quinta trompeta. Los sellos ya se rompieron. Ya pasó la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta y la cuarta. Pero estamos a punto de llegar a la quinta trompeta. ¿Qué pasa en la quinta trompeta? En la quinta trompeta ocurre la tribulación. ¿Qué pasa en ese lapso entre la cuarta y la quinta trompeta? Ahora, mire, ocurren los tres ayes. Voy despacio para poderlo poner en contexto. Entre la cuarta y la quinta trompeta ocurren los tres ayes. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, el primer ay es la pretribulación, Apocalipsis 9. Entonces, si usted quiere entenderlo todo, léase Apocalipsis 9, 10, 11 y 12. Aquí está todo. Léaselo despacito y lo va a interpretar mejor. No se olvide, estamos hablando del caballo rojo, aquel que quita la paz, aquel que con su espada, es decir, la influencia que el Señor le permite desarrollar en la tierra para que se cumpla todo lo que escatológicamente está escrito en Daniel y en el libro de Apocalipsis. Entonces, entre la cuarta y la quinta trompeta, acuérdese, ya se rompieron los 7 sellos. Los 7 sellos, al culminar el séptimo, habilita las trompetas. Ya se tocó la primera trompeta, se toca la segunda trompeta, se toca la tercera, y entre la cuarta, que ya se tocó, y la quinta, que no se ha tocado, porque la quinta trompeta, cuando suene, la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, entre la cuarta y la quinta, que es donde se va la iglesia, hay los 3 ayes. Ahí dice que vi cuando usted lee Apocalipsis, aquí está, Apocalipsis 9, del 1 al 12,
cuando lee Apocalipsis 11 del 1 al 14 y cuando lee Apocalipsis 12, en el versículo 12 específicamente, dice que el primer ay, en Apocalipsis 9, es la pretribulación, son 150 días. El segundo ay es 3 años y medio de tribulación y el tercer ay es 3 años y medio de gran tribulación. Eso ocurre entre la cuarta y la quinta trompeta. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Porque le aclaro, mire, entre la cuarta y la quinta trompeta ocurre los 150 días de pretribulación. La sexta trompeta nos habla de 3 años y medio de tribulación. Y la séptima trompeta nos habla de 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, le pongo en contexto para explicarle la influencia del caballo rojo, escatológicamente hablando, cómo va a ocurrir. Entonces, mire, ok, nosotros como iglesia ya tenemos salvación, ya tenemos salvación. Y le voy a repetir para que me pueda dar a entender. Nosotros como iglesia ya tenemos salvación, hermano. Ya tenemos a Cristo en el corazón, ya fuimos bautizados, el Espíritu Santo nos llenó, espero que lo haya bautizado también. Y estamos listos. Pero ¿qué pasa? Nos enfrentamos cada día a situaciones de problemas, adversidades, preocupaciones, falta de fe, personas difíciles, personas o situaciones difíciles en el trabajo, en la empresa, en la iglesia. Y todo eso a veces nos hace perder el carácter, nos hace perder la fe, nos pone tristes, nos pone tal vez de un humor terrible. Entonces hay un mover espiritual siempre. Y ese es el que se expone la iglesia. Todos nos exponemos a atmósferas, a culturas. Nos exponemos cada día a situaciones espirituales fuertes. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Por ejemplo, usted entra a un negocio donde hay una alabanza o una canción de adoración, usted se siente rico ahí, ¿verdad? Pero usted entra en otra donde está Bad Bunny y usted dice, me quiero salir de ahí. O tal vez escucha otro tipo de música donde va, tal vez porque necesita ir a comprar ahí. Entonces, nosotros permanentemente vamos a estar expuestos a atmósferas espirituales. Eso se llama influencia. Influencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como iglesia, dice en 1 Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13 en adelante, dice que la trompeta va a sonar. La trompeta de Dios sonará y que nosotros los que estemos vivos, los vivientes, dice primero los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los vivientes seremos transformados y arrebatados junto con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Prepararnos. Ahora, usted dirá, pastor, ¿estoy preparado? Sí, pero mire el mundo cómo está. Mire cuánta guerra, mire la economía, mire la incertidumbre, mire lo caro que está todo, mire lo difícil que está para algunos conseguir empleo, mire las exigencias que hay en los empleos, mire la falta de moral. Y eso tiene una influencia que viene del caballo rojo, ya se lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Entonces viene el Señor y en Apocalipsis, a partir del versículo 6, nos muestra que comienzan los sellos se rompen y al romper los sellos comienza la influencia del espíritu del anticristo, comienza la influencia de los hijos de Belial, que son los hijos del diablo, tanta maldad que usted ve ahí, y comienza la influencia del enemigo, porque está desatado, hermano. Pero la iglesia hemos estado dormidos, ese es el problema. Nosotros tenemos que entender de que esta influencia del enemigo, de las tinieblas, del espíritu del anticristo, de los hijos de Belial, tenemos que saber cómo enfrentarla, pero tenemos que saber a qué me enfrento y cómo va a venir esa influencia para estar preparados. Entonces, mire, yo le he dicho, una preparación que no nos debe faltar todos los días es tener la armadura de Dios. Pero eso implica tener espada, porque si usted se fija,
lo acabamos de ver ahorita, se lo vuelvo a poner, en Apocalipsis 6, la influencia, el arma que le dan a este caballo rojo, al jinete, es la espada. Entonces, si el cristiano no tiene espada, ¿cómo se va a defender? Hermano, ya no nos queda de otra. Para poder enfrentar toda esa influencia espiritual que se está dando en este tiempo, necesitamos espada. Y la palabra en faceta de espada, eso es lo que necesitamos. Por eso estamos hablando, nuestro apóstol Germán allá anoche hablaba del discipulado, del valor del discipulado. Necesitamos discipular, hermano. Necesitamos ser discipulados y necesitamos discipular. Necesitamos comer palabra, porque eso es lo que nos va a defender de todo ataque que viene del enemigo, la espada. Tenemos que ser familias de espada, ministerios con espada. Perdone, somos un ministerio que es prosperado por la palabra. Lo nuestro es palabra, hermano. Lo nuestro es la palabra. Lo nuestro es la palabra. Pero no es llenarlos de conocimiento y andar, como dice mi pastor allá, todos cabezones o cebollones ahí con conocimiento. No, es poner por obra la palabra y dar frutos. Eso es lo que necesitamos hacer. Porque fíjese que la iglesia, cuando se habla de la vestidura, yo encontré 9 cosas, fíjese. 9 cosas encontré que le afecta a la iglesia, por eso mancha sus vestiduras. Y la iglesia que tiene manchadas sus vestiduras se va a quedar a esta influencia. Aunque esta influencia ya la estamos viendo, pero la estamos viendo como en sorbos, de a poquito. Pero los que se queden a la gran tribulación, hermano, les va a llover duro. Hermano, se van a meter, como dice mi pastor también, al callejón de las trompadas. Se van a meter ahí y, hermano, van a entrar en una batalla porque no limpiaron sus vestiduras. Entonces, vemos el panorama, vemos que nos vamos a enfrentar a una influencia. Entonces, ¿qué hago, pastor? No olvide. Viene el Señor y nos muestra, a partir de Apocalipsis 9, 10, 11 y 12, que el primer ay de la iglesia que sube, está en Apocalipsis 9, del versículo 1 al 12, ahí lo que nos está diciendo el Señor es, ahí la iglesia sube, ya sube la iglesia. Pero en el primer ay, que está entre la cuarta y la quinta trompeta, ahí la iglesia es arrebatada. Y cuando la iglesia sube, dice, ay de los moradores de la tierra, de los ayes que faltan. ¿Cuáles son esos 2 ayes? Suena la sexta trompeta y nos habla del segundo ay, que son 3 años y medio de tribulación. Ya el anticristo está sentado en el templo que se va a edificar ahí en Jerusalén, porque cree que es el lío ahorita en el de la guerra en Jerusalén. Y el tercer ay es en la séptima trompeta, cuando ya el anticristo se rebeló, dice que se termina la adoración en el templo y dice, yo soy Dios. El anticristo, el que esperan ahorita, el Mesías que espera el pueblo de Israel, es el anticristo. Y ese es el que se va a sentar ahí en el tercer templo. Entonces, séptima trompeta, suena el tercer ay. Ahora, esto lo pongo en contexto para que entiendan la influencia y el peligro que corremos como iglesia de no saber a qué nos enfrentamos, cómo ejerce su influencia el caballo rojo. Se lo vuelvo a poner. Entonces, dice, entonces salió otro caballo rojo, el rojo. Y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Entonces le digo algo, este movimiento rojo, este caballo rojo, es los gobiernos de izquierda y el movimiento socialista y comunista que hay en este tiempo. Ahora, yo quiero tocar con mucha pinza esto, porque sé que algunos simpatizan con la izquierda. Yo no tengo problemas. Si usted simpatiza con la derecha o la izquierda, yo no tengo ningún problema. Usted tiene la libertad de tener su preferencia política, de tener su preferencia en lo secular por un equipo de fútbol, por ciertas aficiones que usted decide. Yo no tengo problema, no me quiero meter en eso. Pero este caballo rojo es un movimiento político. Y ese movimiento político está afectando
No solo, ahora, le aclaro algo, porque las guerras no solo vienen por la situación política. ¿Cuál es el primer problema? La pugna, la guerra entre la derecha y la izquierda. Esa es una forma de influenciar. Pero ¿cómo lo hace? Para afectar al pueblo, a las etnias, a las naciones, a los pueblos que están ahí, a las grandes multitudes, al mundo. ¿Cómo lo hace? Con la espada. Y mire lo que hace este movimiento político, entre otras cosas. Mire, los mayores problemas de moralidad se dan en los gobiernos de izquierda. No que no se dé en los gobiernos de derecha, sí se da. Pero los mayores problemas de inmoralidad, los mayores problemas de corrupción, los mayores problemas, aunque se dan en los dos lados, pero los mayores problemas de depravación moral se dan en los gobiernos de izquierda. Porque ellos son ateos. Los gobiernos de izquierda son ateos, para comenzar, no creen en Dios. Hermano, da pena ver en este tiempo cómo los mismos, aquí dice, los hombres se mataran unos a otros, hermanos de sangre, hermanos del mismo país, hermanos de la misma ciudad, de la misma etnia, se dividen y algunos se llegan hasta a enemistarse por situaciones políticas como esta. Es que es una influencia que ya está, hermano. Entonces, mire, por ejemplo, esta espada que hace, yo espero que lo pueda ver ahí, difícil que lo vea, pero este mapa nos muestra, tal vez se lo voy a poner aquí para que lo pueda ver ahí un poco. Mire, este mapa nos muestra el mapa de todos los países que están en guerra en este momento: Afganistán, Azerbaiyán, Colombia, Egipto, India, Irak, Libia, Mali, Marruecos, Myanmar se llama el otro, y por aquí tengo a Nigeria, Pakistán, Turquía, Palestina, República Centroafricana, República del Congo, Siria, Somalia y Sudán del Sur. Ahora, Ucrania, Yemen. Este es el mapa de todos los países en conflicto. Pastor, ¿y por qué me pone eso? Porque esa es influencia del caballo rojo. Ahora, usted dirá, pastor, en Colombia no estamos en guerra. Sí, hay una guerra interna. Imagínense cómo es posible que todavía sí, estemos en proceso de paz y haya secuestros, por ejemplo. Que estemos en proceso de paz, pero los que están en procesos de paz involucrados, sobre todo del lado de la izquierda, no respetan los acuerdos. Tampoco a veces el gobierno o a veces la derecha. Entonces yo no me quiero meter a eso porque no es el punto. Pero lo que le quiero decir es que esta es la influencia del caballo rojo, la guerra. Porque la guerra también, mire, hay industrias y ese es otro tema. Está la industria alimenticia, la industria farmacéutica, pero también está la industria de las armas, la industria armamentística. Y cuando usted revisa quiénes son los dueños de las fábricas armamentísticas alrededor del mundo, pero sobre todo en los gobiernos poderosos, se va a dar cuenta que ahí hay gente de derecha y de izquierda. Y eso no entiende la gente, que es un negocio, que la guerra es un negocio, que la guerra las producen a veces para subir la economía de cierto país que está a punto de colapsar. Ahora, conflictos bélicos, enemistades entre los pueblos, divisiones. Hoy si usted, perdone que lo use aquí, pero hermano, aquí hay un odio visceral a veces. Hay un odio visceral entre derecha e izquierda. Gente que tal vez apoya el gobierno que en este momento tenemos. Hermano, Dios pone y quita reyes. Si a Dios le plugo poner al que está, y en todos los gobiernos que hay en Latinoamérica, será decisión de Dios. Dios sabrá qué va a hacer. Pero hermano, da tristeza ver cómo nosotros nos queremos hasta matar por una situación política. Eso es la influencia del caballo rojo. Y mire Latinoamérica, no sé si la ve ahí, totalmente de rojo, hermano. Totalmente de rojo. Eso es Latinoamérica ahorita. Pastor, ¿y por qué nos pone? Porque esa es la influencia más cercana que tenemos. Donde vayamos, hermanos, donde vayamos, vamos a encontrar la influencia política del caballo rojo. Con guerras, con divisiones internas, divisiones familiares, divisiones políticas. Hay familias divididas por situaciones políticas en este momento, aquí en Colombia y en toda Latinoamérica, en el mundo.
Hay familias divididas por cuestiones religiosas. Entonces, este caballo rojo, la influencia, que es como una espada que penetra, lo que hace es dividir familias, dividir naciones, dividir gobiernos, dividir reinos, dividir etnias, dividir iglesias. Divide iglesias. Hermano, aunque usted no lo crea, fíjese que en nuestro país, allá en nuestra extierra, hace muchos años hubo un golpe de Estado. Realmente fue un golpe de Estado. Había un gobierno de izquierda y le dieron golpe de Estado. Entonces, en la iglesia nosotros no nos habíamos dado cuenta que líderes de la iglesia, líderes ahí con nosotros, ahí apoyando a nuestro pastor, al apóstol Germán, hermano, hubo un momento que él paró el tema porque algunos se querían hasta pelear. Líderes, oiga bien, líderes, pastores se pelean por esto. Entonces esa es la influencia a la cual la iglesia se está enfrentando. ¿Y cuál es el problema? Que esta influencia es antes de que la iglesia sea levantada. Y cuando nosotros estamos divididos, no tenemos paz. Corremos el riesgo de quedarnos a la tribulación. Es que véale el trasfondo a todo esto. No vea su situación política. Hay gente, hermano, que defiende a capa y espada cualquier posición política. Y yo la respeto. Pero, hermano, hemos llegado al fanatismo. Ese es el problema de la influencia. Nos hemos fanatizado en todo. Nos hemos fanatizado, en el deporte. Nos hemos fanatizado en la política, en la religión. Hasta en la familia nos hemos fanatizado. Hermano, hemos perdido el sabor de la vida, de gozarnos al final. Por ejemplo, si es un partido de fútbol, nada más es un partido de fútbol, no es el fin del mundo. Hermanos, y los políticos de eso viven, utilizan a las grandes masas y mayorías para llegar. Algunos obtienen beneficio de esas masas. Llegan a senadores, llegan a congresistas, a concejales, y qué bien por ellos. Pero, hermano, detrás de lo político está la mentira. Estos países, si usted revisa, la mayoría, hermano, porque es una cuestión de agenda. México, hermano, la mayoría de estos países, México, Honduras, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, hermano, son países en donde si usted revisa, tal vez con sus excepciones, creo que Chile es un poco conservador, aunque la mayoría son de izquierda, de sus dirigentes. Pero, hermano, todos estos países, mírele los problemas, la degradación moral, la corrupción. Son ateos, hermanos, son ateos sus presidentes. Dígame un presidente de estos países que sea cristiano y yo dejo de transmitir. Dígame uno. Dígame uno. De los países, si nos vamos a Europa, Rusia, Corea del Norte y China, la China comunista, y allí está el poder económico en este momento. Entonces todo eso ha permeado. Ellos quieren establecer su propia moneda, su propio grupo, el BRICS, por ejemplo. El BRICS es un grupo de izquierda, totalmente. Tienen su propia plata. Yo le repito, dígame un país de esto que tenga un presidente cristiano que sea de izquierda y yo dejo de transmitir. Es que entonces, ¿por qué nos dice eso? Osado, ¿verdad? Osado el pastor. Tal vez me equivoque, pero osado. ¿Sabe por qué le digo? Porque no nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Entonces, Apocalipsis 6:4 me enseña que este caballo rojo trae una espada y esa espada penetra en la cultura, penetra en las familias, penetra en las iglesias, penetra en los gobiernos, penetra en los cristianos, en aquellos que andan dormidos ahí viendo a ver qué va a pasar. Entonces le voy a mostrar a la luz de la palabra cómo con su espada ejerce influencia. ¿Cómo hace el caballo rojo? Que más que el caballo rojo, el jinete, que es un movimiento político, pero también es una influencia espiritual fuerte que tenemos. ¿Cómo hace? Mire lo primero que hace. No escuchando.
Ay, pastor, también que iba. Hermano, lo que quiero dejarle esta noche en su corazón, ¿sabe qué es? Que si nosotros no nos fundamentamos en lo espiritual, corremos el riesgo de quedarnos a la tribulación. Hermano, y la tribulación va a ser difícil. Difícil. El día grande y terrible del Señor va a ser difícil. Va a ser difícil. Y eso es la sexta y la séptima trompeta. Ahí está la tribulación. Hermano, estamos en la cuarta, entrando casi a la quinta. Por eso necesitamos tener el oído afinado. Entonces viene el caballo rojo y dice, no, yo les voy a atacar el oír. Porque un pueblo que es atacado en el oír no va a escuchar la trompeta y se va a quedar a la tribulación. Eso hace el caballo rojo. ¿Se da cuenta por qué el primero que me sale? Hay muchos, pero el primero que me salió no es casualidad, sino que el Señor me lo puso. Es el no escuchar, el endurecer el oído. La iglesia, hay mucho cristiano con el oído endurecido. No escuchan, hermano, no escuchan de razones. No, esta mula es mía. Esto lo voy a hacer así. Se va a quedar a la tribulación, hermano. Job 36:12 dice, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces, este espíritu, esta influencia del caballo rojo, del jinete del caballo rojo, que no solo es una influencia política, sino que también es una influencia espiritual. Es que no me quise centrar en las guerras. Usted sabe toda la guerra que está pasando. Creo que todos los días escuchamos. Le recomiendo que vea el reloj de Dios los domingos con el apóstol Sergio. Ahí uno está actualizado en esta cuestión escatológica. Yo me fui por otro lado para darle otro ángulo, sobre todo en el orden espiritual. No en el orden meramente informativo, que es bueno, sino que en el orden espiritual, para que vea cuál es el peligro que corremos nosotros como cristianos si no corregimos, si no nos damos cuenta que está pasando a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestra casa, con nuestra familia, en la iglesia. Entonces, hermano, lo primero que ataca el jinete del caballo rojo, el caballo rojo cabalgando, ya está cabalgando, y esa influencia, el arma que tiene es la espada. Por eso yo tengo que tener la armadura de Dios, porque dice la armadura, entre otras cosas, usted la conoce, que nos pongamos el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, ¿cómo se llama? La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, las sandalias del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra. Necesitamos palabra, hermano. Porque el oír, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y si no tenemos palabra, nuestro oído va a estar atrofiado. Y la falta de sabiduría en el cristiano evidencia falta de palabra. Hermano, este espíritu le va a cerrar los oídos a muchos. Esa espada que usted ve ahí, hermano, le va a cerrar los oídos a muchos. Y esos muchos se van a quedar a la tribulación. Porque cuando usted lee Apocalipsis 6, dice, habían muchos, pero también dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, los muchos se van a quedar. Y ahorita, hermano, ¿cuál es el problema que hay en la iglesia en general, entre otras cosas? El no escuchar. Hermano, no escucha. Hay gente... Mire, si usted no escucha a sus padres, por ejemplo, como hijo, no va a escuchar al pastor, no va a escuchar al Señor, porque es una rebeldía disfrazada. Entonces, el no escuchar es una rebeldía disfrazada, porque no tienen sabiduría. El que no escuche, mire, será pasado a espada, y no la espada del espíritu, sino que la espada del caballo rojo. Necesitamos pedir sabiduría. ¿Se da cuenta? Es que mire, esta es una conexión hermosa en el Señor, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ya tengo la puerta. Cuando yo tengo palabra, estoy en conexión con el Espíritu y mi oído espiritual está afinado. Y si mi oído espiritual está afinado, yo voy a escuchar la trompeta. Nada me lo va a impedir.
Pero si yo estoy en rebeldía y no escucho a nadie, no escucho consejos, no escucho recomendaciones, no escucho sugerencias, hermano, corre el peligro la iglesia de quedarse a la tribulación. Eso está pasando en este momento en todos lados. Lo segundo que yo encontré, voy a correr para darle algunas, la amargura. Ya va usted, pastor. Sí, hermano, tiene que darse cuenta contra qué va a pelear. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Cuál es la influencia que nos está afectando? Y saber cómo derrotarla. ¿Cómo derrotarla? Ayuno, oración, palabra, ponernos la armadura, buscar al Señor, adorarlo. Son armas que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que tener espada. Familia sin espada es una familia vulnerable. Cristiano sin espada es un cristiano vulnerable. Iglesia sin espada es una iglesia vulnerable. Entonces la amargura es una influencia del jinete del caballo rojo. Hermano, ¿no será que nos hemos amargado? No, pastor, yo no estoy amargado. Bueno, mire cómo me contesta, ya se amargó. Hermano, con todo temor, respeto y cariño se lo digo, revise si no se amargó. Salmo 64:3 dice, afilan su lengua. Mire, aquí está hablando del malo, pero ese malo podemos ser nosotros, que Dios reprenda al diablo. Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. De la abundancia del corazón habla la boca. Se lo parafraseo cuando dice la palabra en el Nuevo Testamento que dice, tened cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, nosotros podamos perder la bendición de Dios y muchos sean contaminados. Ese es el problema, hermano. Mira, hermano, la amargura es una influencia del jinete del caballo rojo. Mete la espada en el corazón, mete la espada con rencor, mete la espada para activar el rencor, la envidia, los celos, el egoísmo. Mete la espada a este jinete y ¿sabe qué es lo que me preocupa? El Señor lo permite para que se cumplan los tiempos. Por eso la iglesia tiene que estar preparada, hermano. Es que, hermano, yo quisiera decirle que una vez que aceptamos a Cristo vamos a vivir en un lecho de rosas, que todo va a estar bien. No, es cuando más líos tenemos quizás. Pero ¿por qué Dios permite la adversidad? Confiad, yo he vencido al mundo. Porque las estrategias y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Potestades, espíritus inmundos, demonios. Démonos cuenta que está pasando. Entonces afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Hay gente que se amargó, que amarga a todo mundo. Esos se pueden quedar a la tribulación. Ahí hay una influencia del jinete del caballo rojo de Apocalipsis 6:4. Porque la guerra comienza con una palabra a veces. Es que la guerra no solo es en Israel, en Ucrania, en el Líbano, en Gaza, allá en el África. No, en Asia. La guerra no solo es una guerra convencional, es una guerra de palabras que tal vez usted está viviendo. Hermano, pero si nos amarguemos, saquemos la amargura con la dulzura del amor de Dios a través de su Espíritu Santo, de la llenura. Flechas, mire, afilan su espada. Hay gente que saca la lengua, no lo puedo hacer aquí, pero saca la lengua y la están afilando. Hermano, el amargado pasa afilando la lengua. ¿Para qué? Para lanzar una flecha y sus palabras son amargas. Jamás. Entonces, si usted es así, está influenciado por este espíritu. ¿Cómo vamos? Se lo vuelvo a poner. No escuchar, amargura. Hermano, saque amargura. No deje que otro lo amargue. No deje que lo que le dijeron otros le amarguen. Sea feliz. Sea feliz. Seamos felices. El tercero que yo encontré, descuido. Pero se va a dar cuenta qué tipo de descuido. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces cómo aplicamos esto? Sí, acuérdese que yo le estoy dando el ángulo de la influencia del jinete
del caballo rojo con su espada, porque esta es una contraparte de la espada del Espíritu, porque del Espíritu, la espada del Espíritu viene de Dios, forma parte de la armadura del cristiano, nos ayuda a defendernos y a atacar, pero este solo ataca, este no se defiende, este solo ataca, hiere, corta. ¿Cómo lo hace? Tapando el oído, con amargura, también con descuido. Hermano, creo que nos estamos descuidando. Hay personas, ¿sabe usted, por ejemplo, que la depresión, lo primero, una de las evidencias de que la gente está deprimida o que está triste, que pierden el sentido de la vida y se descuidan en lo personal? Yo creo que está bien, hermano. Hay días que la gente no se quiere bañar. Yo no sé por qué lo digo, pero hermano, pero no quererse bañar todos los días, ahí hay algo que no está bien. El Salmo 89:43 dice: le has quitado el filo a su espada y no lo has apoyado en la batalla. Entonces, este descuido es un descuido que ocurre en función de las armas espirituales que Dios nos ha dado para protegernos nosotros y la familia. Le quitó el filo a la espada. Y si no me equivoco, creo que Proverbios 10:10 dice que si el filo de la espada se embota, dice que tenemos que aplicar más fuerza. Entonces, eso me lleva a ser previsores, porque a eso se refiere, si no me equivoco, Proverbios 10:10. ¿Qué nos dice el Señor? Que afilemos la espada, que estemos preparados para el tiempo en el que va a venir la oportunidad. Entonces, este espíritu lo que quiere es quitarnos la oportunidad de ser bendecidos a través de derrotas espirituales que tal vez está experimentando en este momento porque descuidó la espada. Le has quitado el filo a su espada y no le has apoyado en la batalla. Entonces, esta influencia, en este caso, el descuido, va en el orden de que perdemos el sentido de seguir peleando. Ay, no, a mí, mire, pastor, que no nosotros, ni nadie, en otra galaxia, mire que me enfermé, me despidieron del trabajo, me cayó una enfermedad, mi mamá se quebró el pie, hermano, una de tragedia. Y nos quedamos en la casa como que sin nada. Tome autoridad. Si usted va de derrota en derrota, es que ha descuidado las armas espirituales que Dios nos ha dado, hermano. Pero este espíritu, el jinete del caballo rojo, que no solo es un movimiento político que va degradando la sociedad, va degradando la situación espiritual, lo que hace es afecta, porque tiene una espada. Tiene una espada y con esa espada hiere. Aquí lo que hace es que la persona, el cristiano, pierda el deseo de seguir peleando, de seguir orando, de seguir ayunando. Si usted se ha descuidado en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, le metieron la espada. Corremos el riesgo por el descuido de perder la batalla y quedarnos a la tribulación. Porque cuando hay un descuido espiritual, hermano, nos volvemos carnales. Y decimos, no, Dios no está conmigo, renegamos de Dios, nos peleamos con Dios, se pelean con el pastor, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al papá, a la mamá, a la vecina, a todo mundo, menos ellos. Esos son los que han sido influenciados por el jinete del caballo rojo. Hermano, revise el filo de su espada, agárrela y diga, Señor, está afilada mi espada. Hay gente, lo acabamos de ver, no lo digo sin ofender a nadie, o lo digo sin ofender a nadie. Hay gente que lo que tiene afilada es la lengua, hermano, pero no la espada. Afile la espada. Pero hay gente que lo que hace es afilar la lengua, hermano. Le has quitado el filo a su espada, y eso se llama murmurar, el chisme. Dice, le has quitado el filo a la espada y no les has apoyado en la batalla. Algunos están peleando. Hay esposo o la esposa, el esposo o la esposa o los hijos están peleando la batalla solos. Porque hay familias que están divididas y no les importa la batalla que esté peleando su esposo o su esposa o sus hijos. Les metieron la espada, el jinete del caballo rojo. Esa influencia llegó. Maldecir. ¿Cómo estamos ahí? La siguiente es maldecir. Entonces, ¿cómo vamos?
afectar el oído para que la fe mengüe. ¿Cuál era la otra? La amargura, el descuido. La cuarta es maldecir. Hermano, no crea, o aunque usted no lo crea, pero nosotros podemos estar maldiciendo, porque si usted mira la secuencia de lo que viene, si yo no escucho la voz de Dios, me amargo. Si yo me amargo, me descuido, y si me descuido, voy a maldecir mis cosas o las cosas que van a salir de mi corazón, y mis pensamientos al hablarlas no van a ser buenas. Proverbios 12:18 dice, hay hombres, mire, y aquí está, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ay, me voy a meter a líos, hermano. Amor, hazme un favor, pásame la foto del ciclo de la violencia. ¿Lo tenés ahí? Pásamelo. Ya me lo pasaste, ¿verdad? Mira, hermano, le voy a mostrar algo, tal vez no es parte del tema, pero le va a servir. Me voy a meter a líos aquí con lo que le voy a enseñar. Mire, ponga atención, si usted conoce una esposa, también hay esposos, pero más las mujeres. Si usted conoce una esposa que el esposo físicamente la ha agredido, verbalmente la ha agredido, mire lo que le voy a mostrar. Déjeme mostrarle aquí. Bueno, aquí lo tengo, solo déjeme copiarlo, creo que ya lo tenía, fíjate. Déjeme ver, es que se lo voy a poner aquí. Perdone que voy a quitar esto. Es que tiene que ver, porque aquí hay personas, aquí Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces hay gente en los hogares que se ha dejado influenciar por el jinete del caballo rojo, del jinete apocalíptico, hermano, y en el hogar no hay medicina, no hay restauración, solo hay violencia verbal y física. Se lo voy a poner, perdone, voy a cortar aquí, se lo voy a poner, estoy en el maldecir, ¿va? Perdone, aquí lo va a ver. Dios santo, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Mire el ciclo de la violencia, se lo voy a poner, ahorita mismo se lo pongo. Y este ciclo, muchas mujeres lo están viviendo. Se lo voy a poner. Entonces, si estamos hablando del maldecir, ya se lo pongo, permítanme. Si estamos hablando del maldecir, entonces hay hogares donde cuando se habla se golpea. A veces son las esposas que golpean a su esposo. Ahí está la influencia del jinete del caballo rojo. Corren el peligro de quedarse a la tribulación. Hermano, esto es serio. Yo le estoy mostrando contra qué cosas vamos a pelear y cómo enfrentarlas. Póngase la armadura de Dios, tenga la espada del Espíritu, que es la palabra. Esa es la única forma. Consagrémonos, cuidémonos, perdonémonos, salgamos adelante, revisemos. Esa es la única forma. Entonces, hay hogares cuyos hombres o mujeres o hijos, las palabras golpean. Hermano, qué difíciles. Yo sé de personas que les han maltratado con su voz. Yo sé de personas que les han quitado la autoestima, se la han tirado por el suelo, porque todos los días reciben violencia. Y mire el ciclo de la violencia. Este es el ciclo de la violencia, mire. El ciclo de la violencia es, todo comienza con la agresión y la exposición verbal. Es que lo voy a volver ahí. Todo comienza en un hogar, en un matrimonio, donde hay una exposición y agresión verbal, primero. Entonces viene el esposo o la esposa y convence al otro: no, mi amor, perdóname, mira que me equivoqué, y con el ojo morado, él o ella, con el ojo morado, y todo va bien. Entonces mire lo que hace. Se van al segundo ciclo, la luna de miel, se reconcilian. Todo va bien. Todo va bien. Ah, sí, mi amor, me equivoqué. Te amo, mi vida. Chao, chao. Luego de eso, se van al siguiente ciclo, donde todo está en calma, hermano. El tigre que estaba desatado el día anterior, hermano, es una mansa paloma ese día. Solo mi amor le dice, ya no le dice palabras que golpean. Y también la tigresa que estaba desatada el día anterior, hermano, ese día, mi amor, te preparé el arroz con pollo que te gusta.
todo va en calma. Pero hermano, tarde o temprano, mire, la acumulación de tensión, entonces comienza la tensión a acumularse. Te dije que hicieras eso, no lo pude hacer, mi amor. Te dije que compraras eso, no lo pude hacer, mi amor. No pagaste el agua, no pagaste la luz, comienza la tensión. No me has atendido hoy. Hoy te levantaste tarde, comienza la tensión, palabras, es guerra de palabras. Y cuando la tensión comienza, vuelve nuevamente la agresión verbal y física. Y vuelven nuevamente a la luna de miel, luego todo está normal, luego otra vez la tensión, acumulación de tensión, de recriminaciones, de señalamientos, y luego otra vez a la agresión verbal. Hermano, este es el ciclo. ¿Sabe usted que en México lo usan? Lástima que no se lo puedo poner, prometo dárselo en algún momento, pero hay un medidor de violencia, porque ese espíritu está haciendo daño. Mire, si en el hogar solo hay golpes con la palabra, están corriendo el peligro de quedarse a la tribulación si Cristo viene hoy. Porque es un espíritu del jinete del caballo rojo, que lo que hace es meter la espada para golpear, para que hayan palabras duras como golpes de espada. No hay sabiduría en la manera de hablar, no hay medicina. Entonces diga, ¿cuál es la solución ahí? Que sus palabras lleven consuelo, que las palabras que se hablen en el hogar lleven consuelo, restauración, que sanen las heridas. Por el amor de Dios se lo pido. Para ir terminando, confusión. Y esta confusión es religiosa. Es que perdí el tiempo, creo que me quedan 3 minutos nada más, ¿verdad? Y esta confusión es religiosa. Ezequiel 32:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Cuando usted lee en el contexto ahí, habla de Egipto, y Egipto es el mundo. Entonces estas son personas que solo viven en el mundo, no viven en la iglesia, hablando físicamente, no viven en lo espiritual, o están en lo espiritual, pero también están en el mundo. La espada del rey de Babilonia va a llegar. Entonces este espíritu, esta influencia del jinete del caballo rojo de Apocalipsis 6:4, utiliza la espada de Babilonia, ¿se da cuenta? Tiene aliados. Son potestades, entidades espirituales que se apoyan entre ellos. Hermano, y nosotros los cristianos peleándonos porque quién tiene el templo más grande, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene la mejor alabanza, quién tiene el mejor pastor. Hermano, mejor no, mejor Dios. Mejor, el único mejor, el más grande es Dios, nuestro Señor, es Cristo. Ese es el único. Entonces ya dejemos de estar peleando y señalando cosas aún en nuestras vidas, que lo que nos llevan es a la división. Acuérdese, Apocalipsis 6:4 nos enseña que las 3 influencias de este espíritu es con guerra, con división y con violencia entre los mismos hermanos, y lo hace con una espada. Entonces hay confusión religiosa. En Abu Dhabi, usted conoce, hay un proyecto que se llama la Casa Abrámica. La familia abrámica, la casa de la familia abrámica. Y ahí va a haber una sinagoga, va a haber una iglesia, ellos dicen cristiana, pero ahí lo que están son los católicos. Y ellos no nos representan a nosotros. Entonces ahí lo que va a haber es una sinagoga, una mezquita y una iglesia, para generar un nuevo orden mundial, una sola religión, una sola moneda. Pero eso va a pasar cuando la iglesia ya se fue. Eso va a pasar cuando la iglesia ya se fue. Pero si nosotros no nos cuidamos como cristianos, como iglesia, y no nos damos cuenta que nos puede pasar esto, y que podemos estar siendo influenciados por la espada del jinete del caballo rojo, corremos el peligro de quedarnos, hermano, a la gran tribulación y escuchar la sexta y la séptima trompeta, que es la gran tribulación, que es la tribulación y la gran tribulación, que son los 2 últimos ayes. Entonces, hermano, tenga cuidado porque hay confusión. Ahorita hay una confusión teológica sobre todo. Todo mundo, hermano, todo mundo se levanta en las redes como eruditos.
Pero no pesamos la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la preparación. Discipulado. Necesitamos discipulado. Y eso lo vamos a hacer. Necesitamos ser discipulados. Pero no solo es adquirir conocimiento y que el día de mañana se nos olvide. ¿De qué predicó su pastor el domingo? ¿Se acuerda? Algunos ni se acuerdan, hermano. ¿De qué predicó su pastor hace 2 domingos? Ni se acuerdan. ¿De qué predicó la pastora hace 3 domingos? Ni se acuerdan. Bueno, discipulado. Confusión, no nos acordamos. La otra son heridas, y este es difícil. Entonces, la espada hiere, pero mire, aquí yo me fui de espalda, porque esta es una herida ministerial. Entonces, la influencia que hace que la iglesia corra el peligro de quedarse a la tribulación es por heridas. Allá había amargura, lo vimos, pero aquí hay heridas. Entonces, si usted no sana las heridas, le da lugar al rencor, al odio, al desprecio. Cuando no sanamos heridas, le damos lugar a sentimientos que nos alejan de la presencia de Dios. Eso hace este jinete, hermano. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová, dice el Señor. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, hermano, hay un ataque fuerte contra los pastores. Yo por eso le pido, ore por nosotros, hermano. Aunque le cuento que he sentido un poco más la oración de ustedes. Pero hay días, hermano, en que uno dice, no están orando por uno. Pastor, si es que su responsabilidad es orar. No. Oremos unos por los otros. Mire, yo aquí tengo una lista. Todos los días oramos por esto. Cada vez que venimos, cada vez que nos reunimos, en la casa, en este lugar, ahí yo ando, Señor, te ruego por la familia tal, por la salud de fulano. Te ruego que en el nombre de Jesús. Entonces, este espíritu, esta influencia del caballo rojo a través del jinete, con su espada, lo que hace es meter división en las iglesias, meter división entre los hermanos. Y obviamente eso nos afecta a los pastores. ¿Usted cree que uno se siente tranquilo ver que los hermanos no se hablan, ver que los hermanos no se perdonan? Hermano, uno a veces, perdone que abra mi corazón, se decepciona uno, se decepciona, porque ustedes no se dan cuenta que con esas actitudes corren el peligro de quedarse a la tribulación. Pongámonos a cuenta. Y si yo le he hecho algo, perdóneme. Si lo golpeé en algún momento con con la espada y no con la vara, perdóneme pues. Pongámonos a cuenta, hermanos, porque el que gana es el diablo dividiéndonos y se quedan a la gran tribulación, hermano, y les va a ir en feria, hermano, en feria. Se van a meter al callejón de las trompadas, como dice el apóstol Sergio. Entonces, las ovejas corren el peligro. Oveja dispersa es una oveja vulnerable, porque el lobo se la va a comer, el león se la va a comer. ¿Por qué cree usted que se unen cuando son atacadas los rebaños? Porque una con la otra se protegen. Podrán ser heridas, pero no van a ser muertas o no las van a matar. Termino por cuestión de tiempo. Entonces, hermano, heridas, sane sus heridas. Sane sus heridas, póngase a cuenta con cualquiera que tenga que ponerse a cuenta. Porque si no, corremos el peligro de quedarnos a la tribulación. La maldad, hermano, la maldad ha crecido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la maldad, como ha crecido, ha enfriado a muchos. Y eso está en la palabra. Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mire quién murió, hermano. Hasta me dio tristeza. No es que no lo había leído, pero me recordé. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo y Juan hacían bajar fuego del cielo, pero murieron por causa del evangelio que ellos habían abrazado, convicción. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Déjeme ver, que creo que me confundí aquí. Sí, es que lo puse 2 veces. Perdóname usted.
porque este es el último. Tal vez ahí me equivoqué, es que lo puse 2 veces. Pero entonces, aquí solo le aclaro algo. No solo es maldad. No solo es maldad. ¿Por qué puse maldad? Porque Jacobo significa el que suplanta, porque viene de Jacob. Jacobo significa el que suplanta. Entonces, ¿a dónde me lleva esto? ¿Por qué la maldad? Porque muchos viven de apariencia. Entonces, el que vive de apariencia es el cristiano tibio. El cristiano tibio, cuando mira que la maldad ha crecido, dice, no, si para qué voy a la iglesia, si mira a fulano, mira a sutano. Entonces comienza a señalar a todo mundo y se va enfriando y se le va apagando el amor de él hacia el Señor. Hermano, cristiano apagado, candidato a la tribulación. Cristiano apagado, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 12 y 13. En aquel mismo día, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob. Entonces la espada puede matar ministros que hacen bajar fuego del cielo cuando tienen doble vida. Maldad es doble vida, es suplantar. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Termino acá porque me cogió el tiempo y creo que le he dado lo suficiente como para que podamos meditar en esta noche. Y en el nombre de Jesús, mire, yo pues mi intención no era señalar a nadie, pero sí advertirle, hermano. Yo prefiero subirle el volumen a la exhortación para que usted pueda entender que corre peligro. Hermanos, corremos peligro. Corremos peligro. Se lo vuelvo a poner aquí. Corremos peligro. Termino acá. Mire, corremos peligro porque en Apocalipsis 6:4, hablando del caballo rojo, del jinete del caballo rojo, usted lo ve ahí con una espada. Ese jinete dice que lo que hace es, se le concedió, o sea que tiene autorización del cielo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo tengo la autorización de la sangre del Cordero y esa es la que nos protege. Pero yo tengo que hacer todo lo que me lleve a perseverar en Dios, a mantenerme en santidad, a adorarle, a buscarle, a tener palabra, a ponerme la armadura. Eso me toca a mí. Entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra. Si usted no tiene paz en su hogar, está influenciado por este caballo rojo, por el jinete del caballo rojo. Y que los hombres se mataran unos a otros, división, egoísmo, pleitos. Y se le dio una gran espada, guerras. Entonces, hermano, esta influencia se lo mostré, porque el problema es que cuando esta influencia llega, corremos el riesgo, cuando la permitimos, de quedarnos a la tribulación. Arreglemos, hermano, la dureza del oír, la amargura. Saquemos toda amargura, el descuido personal, ministerial, espiritual, laboral incluso. El maldecir, porque allí es donde están los golpes que son como espada. La confusión, las heridas y la maldad o el suplantar. Tenía yo, es que le había puesto suplantar. Padre, yo te doy gracias. Yo en el nombre de Jesús le pido algo, iglesia. Revisemos cómo estamos. Esta es una buena oportunidad. Hermano, todos cometemos errores. Su pastor se equivoca, igual. Pero tenemos en Cristo oportunidad. Por eso dejémonos perfeccionar, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces dejémonos perfeccionar por el Espíritu. Digámosle: Cristo, aquí estoy. Ayúdame con mi carácter, ayúdame con mis pensamientos, con mi corazón, con mis actitudes. Ayúdame con todo esto que estoy viviendo, Señor. Es que nosotros solo nos concentramos a veces en las necesidades, no en los cambios. Ese es el mayor problema. Nosotros solo estamos concentrados en la oración, en el ayuno, solo en nuestras necesidades, no en nuestros cambios. Y eso es lo que Dios quiere.
¿cómo ocurre eso? Con la influencia que viene del Espíritu Santo. Digámosle al Señor, hermanos: Padre, no aguanto mi carácter, no aguanto mi forma de ser, estos pensamientos que tengo, estas tentaciones que tengo. Ayúdame, Cristo. Digámosle al Señor, para que haya bendición en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en el ministerio, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tu palabra dice que no nos engañemos, que aquel que tolera el pecado no prosperará, pero el que confiesa y alcanza misericordia, o el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. No toleremos, hermano, todo este tipo de actitudes que tal vez sin darnos cuenta. Es que les cuento algo: esta influencia está con otras influencias, tratando de sacarlo del camino, tratando de sacarlo de la iglesia. Entonces es tiempo que la iglesia despierte. El avivamiento es reconectarnos con Cristo, volver al primer amor, gozarnos lo que estemos viviendo, sea bueno o sea malo, sabiendo que estamos en manos de Él y Él nos va a ayudar. Gracias, Cristo, por este tiempo. Te pido bendigas las familias, que nos ayude, Dios, a poder superar con la ayuda de tu Espíritu Santo esta influencia, Señor, esta influencia espiritual, de este tipo de influencia, Señor, valga el juego de palabras, que es política pero también es espiritual. Te ruego, Señor, que este jinete del caballo rojo no nos afecte a nosotros, que tengamos llenura de tu Espíritu, presencia, que podamos reactivarnos, Señor, habilítanos, Señor, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en ponernos la armadura de Dios todos los días, pero sobre todo estar listos con la espada, tenerla afilada, de tal manera, Señor, que penetre, que pueda quitar la cabeza de gigantes, que pueda romper lazos, que pueda quitar coyundas, cadenas, y que en el nombre de Jesús podamos tener victoria cada día, no solo nosotros en la familia, en el ministerio, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra casa, Señor, en el nombre de Jesús. Protégenos, Dios. Protégenos, porque cuando vamos a Romanos, Dios dice, Romanos 8, que desde el 35, que nada nos separará de tu amor, ni espada, dice, entre otras cosas, ni tribulación, ni hambre, ni pestilencia, ni espada, dice. Y sabemos que esta espada no nos va a afectar, porque tu amor, tu misericordia y tu gracia estará con nosotros siempre. Pero te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de búsqueda, de santidad, un espíritu, Señor, de buscarte cada día, de amarte cada día, de apasionarnos más cada día por ti, que estemos avivados, Señor, que estemos ardiendo de amor por ti, Señor. Gracias, Cristo. Llévanos con bien a casa, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, le bendigo. Espero que en el nombre de Jesús pues hayamos entendido el mensaje, pero más que entenderlo es ponerlo por obra con la ayuda del Señor, de su Espíritu Santo, y que podamos salir victoriosos. Bendiciones.